Ya, ahí estamos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, como decimos, gracias por habernos aceptado a venir a presentar aquí y gracias principalmente por el trabajo que están haciendo. Nosotros desde Educación 2020 creemos que este es un proceso histórico para el país y queremos partir agradeciéndole. Va a partir presentando Jorge y después continúo yo. Dale. Muy buenas tardes a todos y a todas. Primero contarles bien rápidamente sobre 2020, Educación 2020. Nosotros llevamos más de 10 años trabajando directamente con establecimientos educativos en pro de avanzar hacia una educación de calidad, equitativa, inclusiva y de alguna forma que permita contribuir al desarrollo integral de las personas y la construcción de una sociedad más justa, humana y colaborativa. Desde ahí nosotros hemos trabajado en más de 10 regiones del país, directamente con casi 300 establecimientos educativos, 8.000 estudiantes prácticamente, bueno, y también docentes, asistentes de educación, equipos directivos, lo cual nos ha permitido de alguna forma adquirir un poquito experiencia y conocer las realidades de los distintos territorios en la educación pública y sobre todo, principalmente educación pública y también particular subvencionada, especialmente. Importante un poco, ¿cuáles son las nociones democráticas de estudiantes de octavo básico que se observan hoy en día? Por ejemplo, el 57% de los estudiantes creen que las dictaduras están justificadas cuando traen orden y seguridad, o que cuando traen beneficios económicos el 52% de los estudiantes cree que las dictaduras están justificadas. Por otra parte, que la violencia es un medio válido para lograr lo que uno quiere. El 37% de los estudiantes cree eso en octavo básico. Y por otro, finalmente, que la abstención electoral es un fenómeno que debilita la democracia. Solamente el 46% de los estudiantes cree que la abstención electoral debilita la democracia. Bueno, y eso hoy día también lo podemos ver reflejado en la participación electoral que estamos teniendo hoy en día en este mismo contexto, ¿no?, de las elecciones presidenciales. Entonces, un poco uno se pregunta cuál podría ser el impacto futuro también en la construcción de la sociedad que queremos cuando las nociones democráticas están bastante debilitadas en los y las estudiantes de octavo básico. Y la pregunta que cae de cajón es, ¿cuál es el rol que tiene la educación en la construcción de una sociedad? No basta con tener una institucionalidad sólida, democrática. ¿Cuál es el rol que tiene la educación también en la formación de los y las estudiantes para que se puedan formar en esa democracia, en ese ejercicio y participación ciudadana? Otro dato interesante, si lo miramos por nivel socioeconómico, en la escala de conocimiento cívico para estudiantes de octavo básico, vemos distinciones por estatus socioeconómico. El 59% tiene una mayor puntuación en los conocimientos cívicos cuando se trata de nivel socioeconómico medio alto. Pero si nos vamos al nivel socioeconómico ya bajo, nos damos cuenta que solo el 43% de los estudiantes tiene nociones, conocimientos cívicos adecuados. Entonces también, de alguna forma, esto refleja que también tenemos 4 Chiles distintos. Según el nivel socioeconómico, el conocimiento cívico va variando. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el rol de la educación en la construcción de la sociedad y en la formación ciudadana? Y eso creemos que va más allá de la institucionalidad educativa, sino que es un elemento fundante del país que queremos construir. Bueno, por eso pedimos venir a presentar a esta comisión, porque nosotros tenemos la convicción profunda que a través de la educación uno construye como la democracia, se fortalece la democracia o se debilita la democracia. Y como podemos ver en estas láminas, más bien creemos que lo que ha pasado es que la educación no ha cumplido con el rol de poder fortalecer esa democracia. Entonces tenemos algunos principios, nosotros tenemos un decálogo que transformamos en ciertas como orientaciones respecto a la educación, pero aquí queremos abordar aquellos principios que tienen más que ver con el rol central en términos de cómo se constituyen las democracias, ¿no? Y el primero es que nosotros postulamos, tenemos la convicción profunda de que la educación es uno de los pilares esenciales para el desarrollo humano y la construcción de una sociedad más inclusiva, más democrática. La sociedad se construye desde la educación. La educación, de hecho, es un primer espacio donde se juntan las familias, las personas. Hay un autor muy experto en esto que dice, no nacemos demócratas, nos formamos como demócratas y eso pasa fundamentalmente en la escuela, ¿no? Y creemos que eso es importante que quede entonces desde los primeros principios en la nueva Constitución, ¿no? Por otro lado, si me pasas la siguiente, gracias, creemos que la educación es un derecho humano que es fundamental en términos de que es de alguna manera habilitante, y quiero ser súper explícita que no estamos diciendo
que sea habilitante en términos de que si las personas no tienen educación tengan menos derechos, no en absoluto. Pero una persona con mayor educación, con mayor pensamiento crítico, con mayor apertura, tiene muchas más herramientas para poder ejercer sus otros derechos, los derechos, por ejemplo, de voto, de ciudadanía, para poder combatir discursos de odio, para poder enfrentar críticamente las discusiones en la sociedad, incluso para ejercer el derecho a la salud. ¿A quiénes no nos ha pasado? Yo creo que en esta misma mesa muchos, que a uno de repente le dicen algo que uno no sabe cómo entender. Y en esa relación también con el tema de salud, también es importante cómo uno tiene, en el fondo, una educación que le permita desplegar sus proyectos de vida de modo autónomo, ¿no? Por lo tanto, creemos que tiene que ser un elemento que esté destacado desde los principios iniciales de la Convención, de la nueva Constitución. Y en tercer lugar, creemos que los propósitos de la educación tienen que contemplar este doble propósito. Por un lado, la vertiente más individual, que es cómo las personas nos desarrollamos en nuestros distintos ámbitos, pero tiene que considerar la vertiente más societal, colectiva, que es algo que la Constitución actual tiene muy escaso, la verdad, ¿ya? Entonces, lo que planteamos nosotros es que los principios constitucionales establecen los fundamentos que nos van a permitir luego que los derechos, todos, entre otros el de la educación, puedan resguardarse y puedan ejercerse con un sentido social, colectivo, al servicio de una sociedad más democrática, más inclusiva. Es muy importante que eso se vea desde los principios, que el tema de los derechos no quede como arrinconado, estamos extremando el argumento, ¿no?, en una sola parte, sino que quede desde el principio. ¿Cómo lo vemos nosotros en específico en términos de propuestas? Bueno, nosotros quisimos ver cómo está ahora, no está redactado como propuesta de norma para cómo se entiende, ¿no? Pero quisimos ver cómo está explícito en nuestra Constitución actual y cómo creemos que debería contemplarse. Entonces, si me ayuda Ignacio, por favor. La siguiente es, nosotros creemos que las personas efectivamente, claro, nacemos libres y iguales en dignidad y derecho, pero no somos estáticas, las personas nos desarrollamos. Y aquí hay un tema en cómo la Constitución reconoce que las personas tenemos trayectorias de desarrollo, historias de vida, y el Estado tiene un rol que jugar en eso, ¿no? Por otro lado, el tema de la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, creemos que es fundamental que se refiera a las familias en su diversidad, entendiendo, bueno, además estamos en un momento histórico como país, se acaba de aprobar el matrimonio igualitario, pero en el fondo esa visión de familias creemos que es importante que quede como explícita y además que quede como que tienen la responsabilidad de promover y facilitar las trayectorias de desarrollo de las personas, en términos de que las familias son corresponsables, no son dueñas tampoco, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay toda una otra discusión que es respecto al tema de la libertad de enseñanza y el tema de las familias, cómo pueden elegir. Pero eso entendemos que se va a ver en la Comisión de Derechos Fundamentales, ¿no? Y finalmente el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad. Creemos que es importante que el Estado tiene un deber de regular, de fiscalizar, y que los propios fines tienen que incorporarse también el tema de que se aporte al bien común. Hay que hacer desde el principio una señal explícita de cómo entre todos construimos lo común, ¿no? Entonces, esto en relación al artículo 1, ¿no? Y en relación a cómo el Estado está al servicio de la persona, nosotros creemos que tiene que estar al servicio de la persona y de la sociedad. Las personas no estamos aisladas, como de alguna manera disociadas de una sociedad. Y nos parece que es muy importante que eso quede explícito desde el principio. Y en el fondo el Estado tiene que tener un rol no solo en contribuir, sino que en garantizar, creemos nosotros, el pleno desarrollo de las personas y las condiciones sociales que permitan que todas las personas en el fondo puedan ya no tan solo realizarse, sino que nosotros planteamos vivir plenamente trayectorias de desarrollo y de educación integral. Creemos que dado el carácter que tiene la educación para la constitución de la democracia, de la ciudadanía, es muy importante que quede desde el principio ese rol. Y por eso quisimos partir con esos ejemplos. La verdad son unas pequeñas pistas de evidencia del impacto que tiene la educación para el fortalecimiento de la democracia o para su debilitamiento. Entonces creemos que es importante hacerlo explícito. Finalmente nosotros partimos mostrándole un mapa en que habían 4 chiles de distintos colores, uno de cada color. Nosotros creemos que, bueno, ustedes desde la Constitución están llamados a un rol histórico, que es ayudar a que la voluntad de la ciudadanía de tener un nuevo pacto social que nos permita
una educación en la que no tengamos 4 Chiles, sino que tengamos un Chile diverso, plurinacional, colorido. Aquí en esta lámina es un símbolo, por cierto, ¿no? Pero quisimos simbolizar cómo una sociedad inclusiva, democrática, más justa y más humana se plasma a través de, no tan solo de cómo entendemos la educación cuando se hable de educación, sino que de cómo la educación ayuda a fortalecer la democracia y la construcción de lo común. Y creemos que eso es muy importante que quede desde el principio. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias por la exposición a Alejandra, que nos acompaña, y también a Jorge, perdona Jorge, que no anoté el nombre, así que lo aprovecho a anotar al tiro. Ya tenemos varias manos levantadas para hacer preguntas. Está, me voy a anotar yo porque generalmente me dejo fuera porque estoy conduciendo, pero está Elisa Loncón Laví, está Jorge Baradit, está Loreto Vallejo, está también Lorena Céspedes. Vamos a ir en tren de 2 preguntas, ¿ya? Para que le demos más agilidad. Vamos a ir primero con Elisa Loncón. Sí, agradecerles la exposición, que me parece muy nutritiva, y me quedé pensando en un comentario que hiciste y quiero hacerte una pregunta al respecto. Mencionaste que la educación, la mejor educación, también ayuda a combatir el discurso de odio. Tenemos personas muy bien formadas, alcanzando altos niveles educativos a nivel de la sociedad, que están reproduciendo el discurso de odio contra la Convención. ¿Qué opinión te merece eso? Gracias. Gracias, Elisa. Voy a sumar, me voy a meter yo en el medio raro darme como la palabra, pero me gustó mucho la presentación, me gusta mucho cómo se conecta en realidad el derecho a la educación, que se está viendo en otra comisión, pero como la Constitución es una globalidad. Y si bien estamos en distintas comisiones y tendemos todo a verlo porque el neoliberalismo se mete en todo lo que hacemos, entonces pareciera que vemos todo como en cajitas separadas, y ese es un riesgo, porque en realidad la Constitución es una y hay que ver esa globalidad. Entonces me encantó cómo en la exposición queda eso tan claro, porque efectivamente el derecho a la educación se va a discutir en otra comisión, pero es muy fundamental lo que hacemos acá, en principios constitucionales, para que eso permee el tipo de educación que queremos. O sea, está súper bonito explicado, me encantó la exposición. Y al mismo tiempo también cómo poner las diferencias de los principios de lo que está instaurado en la Constitución actual. Solamente un comentario que me llamó la atención. Yo sé que lo hicieron como un efecto visual, pero solamente porque nos ha pasado en varias exposiciones que muchas personas como que toman hoy día las bases de la institucionalidad, que es donde están los principios, como diciendo, nosotros sugerimos que aquí pongan esto y saquen esta palabra y pongan esta otra, o saquen esta frase y yo le metería esta otra. Y la invitación o lo que buscamos en realidad no necesariamente es eso, sino una relectura es imaginarnos los principios nuevamente y no tomar las bases actuales y cambiar o agregar, sino que pensar el Chile de hoy día y el Chile de mañana y los principios que nos gustarían que inspiraran a una sociedad distinta, una sociedad que no nos pensáramos individualmente, una sociedad que nos incorporáramos a todos y todas, lo que significa un país plurinacional. Entonces, es eso que me llamó un poco la atención, pero yo entiendo el ejercicio, o sea, entiendo a lo que van. No, pero solamente lo quería mencionar a propósito de que nos ha pasado en varias presentaciones y uno tiende a pensar que hace siempre las relecturas sobre lo que hay, pero en realidad es muy bonito el proceso de la hoja en blanco y que creo que esa es como la inspiración de lo que viene. Solamente ese comentario. Esa es la primera y después seguimos con las otras rondas de preguntas. Respecto al segundo comentario, que es más rápido, digamos, totalmente de acuerdo, de hecho lo discutimos. Fue debate de cómo presentarlo, pero decíamos, bueno, nosotros no tenemos un articulado propuesto para esta primera parte, pero dijimos, es una forma de plantear cuáles son nuestras inquietudes. De hecho, voy a confesarle, pensamos si poner en vez de nuestras propuestas, nuestras reflexiones. Pero alguien en el equipo nos dijo, no, eso es demasiado hippie, no lo pongan así. Pero lo pensamos porque efectivamente, y dijimos, efectivamente esto es una hoja en blanco y no debería, pero en el fondo lo que queríamos transmitirles es como la preocupación por esos temas, ¿me entienden o no? Y probablemente van a quedar, o sea, y podemos trabajar también, si ayuda, podemos trabajar en una propuesta de cómo podría eso plasmarse.
Pero tuvimos la misma atención, la verdad. Así que, pero estamos muy conscientes de la hoja en blanco, digo. Y respecto a los discursos de odio, yo creo que ahí hay una tensión respecto, nosotros creemos desde Educación 2020, respecto a cómo se entiende la educación. ¿Por qué? Porque dos grandes tensiones, diría yo. La primera es que en la Constitución actual el rol de la educación es bastante individualista. No considera casi, o sea, de hecho, si ustedes ven cómo está escrito muy desde la línea de, en el fondo, a través de la educación la persona se desarrolla en las distintas dimensiones, una cosa así, pero no considera el carácter societal. Entonces, claro, ahí hay una tensión porque la persona puede desarrollarse, pero sin considerar cómo lo que se desarrolla, sus creencias, sus valores, su cosmovisión impacta a los otros. Y eso está muy poco presente. Por eso nosotros, bueno, esto lo presentamos en la Comisión de Derechos Fundamentales. Creemos que un tema central es que como quede redactada el derecho a la educación, explicite que uno de sus propósitos es el desarrollo integral de la persona, pero también es contribuir a una sociedad basada en los derechos humanos, que respete todas las diversidades, que respete la diversidad, la equidad de género, que respete, incluso pusimos las distintas lenguas de los pueblos originarios, en el fondo pluricultural. Entonces, eso creemos que es muy importante porque la noción de educación ha sido muy estrecha. Ese es el primer nudo. Y el segundo es que, bueno, también a propósito de la educación que hemos tenido y de cómo ha estado organizado el sistema, hemos tenido una educación que ha permitido que todos aquellos elementos que son más transversales y que no pueden ser evaluados por una prueba estandarizada, pierdan peso en la conversación. Y entonces hay mucho que puedan decir, como que lo que importa es el rendimiento, perdiendo de vista que da lo mismo el rendimiento si es que no tenemos lo otro. ¿Me explico? Y creo que ahí eso también debería ser algo que se plasme muy fuerte en el fondo en la nueva Constitución. Lo dijo usted, Presidenta Loncón, yo me acuerdo porque nos quedó muy marcado cuando hicimos, y estaba también Lorena, cuando se hizo la entrega de los resultados del proceso Tenemos que hablar de educación. Usted dijo algo como que, no sé si lo voy a poder, no sé si mi memoria me va a ayudar, pero como que en el fondo estábamos llamados aquí a cuidarnos entre nosotros y a cuidar la madre tierra. Y yo creo que la educación tiene que plasmar eso es lo que nosotros planteamos, ¿no? Perdón, había puesto el timer para el tiempo. Entonces creemos que eso es muy importante. También, no sé si vieron, andaba dando vuelta hace poco un poema de una persona judía en un campo de concentración que decía, las personas con mejor educación crearon las cámaras de gases. Las personas con mejor educación armaron estos discursos de odio pensando en la Segunda Guerra Mundial. Están muy presentes todavía en algunos espacios, ¿no? Entonces yo creo que esa noción de educación es fundamental para la conversación que se va a tener a propósito en la convención. Gracias, Alejandra. Sigue ahora en sus preguntas Jorge Baradit y después Loreto Vallejos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Muy agradecido. Uno de los aspectos de la dictadura milico-empresarial religiosa del conservadurismo fue la despolitización de la sociedad, ¿no? Eso nos produjo en un arco de tiempo en que las personas no tenían, además de la despolitización, la desaparición de los mecanismos de participación para que la sociedad se expresara, salvo encerrarse en una urna, hacer una rayita cada 4 años. Y nosotros arriba nos entendemos. Cuando tú le quitas voz y le quitas la voz, me refiero a la capacidad de expresar el destino al que quieren aspirar, y también mecanismos, tienes cosas como el estallido, ¿no? El pueblo de Chile no encontró otra manera de expresarse que salir a la calle y gritar, de desesperación en algunos casos. Uno de los objetivos más o menos nítidos que tiene la Convención es justamente de dotar a la población de mecanismos de participación, ¿no? Una sociedad que está empoderada, una sociedad que quiere autorrepresentarse, es un fenómeno mundial. Junto con eso, hace unos pocos minutos atrás tuvimos a Leonardo, un chico de 13 años,
que frente a la pregunta, oye, pero a ti te pueden, si tú quieres votar desde los 14 años, te pueden manipular, los partidos políticos te pueden manipular. Y él dio una respuesta magistral, dijo, educación. La educación provee de sentido crítico, ¿no? Entonces mi pregunta para ustedes es si ustedes tienen un plan, si ustedes tienen una idea de cómo el Estado puede promover la deliberación, la participación, apalancado por un programa de educación en el debate, en la participación política. ¿De qué manera podemos repolitizar a la sociedad y darle las herramientas para que administre también eso y vuelva a una participación consciente y con sentido crítico, que es fundamental para la democracia? Muchas gracias. Loreto Vallejos. Muchas gracias por la presentación, Alejandra y Jorge. Yo soy profesora de historia y me la estoy gozando toda. O sea, hoy día ha sido un día precioso, Alejandra y Jorge. Estuvo acá Leonardo con 13 años y era hermoso poder ver la luz, el color, la emoción, porque qué triste y gris se vuelve todo cuando perdemos la esperanza, cuando nos posicionamos desde el temor, desde que nosotros sabemos que así se hacen las cosas, ¿verdad? Y la educación, lo bello que tiene, y con nuestras colegas vibramos con eso, es darnos la posibilidad de repensar, de reflexionar, de encontrarnos en la diferencia y el concepto de democracia como principio, ¿verdad? Para una educación verdaderamente transformadora que nos lleve a una participación, a un país distinto, sin temor, porque lo que hoy día ha sucedido es el temor y el miedo instalado desde todos los sectores y nos hemos atrincherado y los medios y los discursos y terminamos atrincherándonos. Y llega un joven de 13 años y nos dice, la solución es educar. Y Elisa pregunta, bueno, pero la educación también termina siendo, y lo acaba de decir también tú, termina siendo también el peor de los males, porque terminamos haciendo cámaras de gases, tortura, y nos vamos estrechando. Entonces, la invitación a la reflexión desde la democracia, la verdadera democracia, amplia y en todos los sectores, naciendo desde la educación, ¿verdad?, nos va a ayudar a tener un país profundamente distinto. Y entonces la pregunta es, y la reflexión también, a que nos puedan compartir por qué la democracia tendría que ser relevada, tendría que estar en un lugar de honor en todas las comisiones en las que estemos, porque nos permite generar justamente este avance, este clic. Y la educación, yo estoy segura de eso, es la gran puerta que nos puede abrir hacia ese tránsito. A mí no me extrañan los resultados que ustedes tienen. A mí me quitaron la formación ciudadana, o sea, la educación cívica, y nos pusieron la formación ciudadana transversal, y todos sabemos que eso no existe. Eso no es verdad. Entonces, no, oye, pero si tienen ustedes, no tenemos. Y nos quitaron eso. Nos querían quitar historia también, nos querían quitar filosofía, atrincherando a la educación en técnicas, en pequeños saberes separados, ¿verdad? Entonces, me parece hermoso lo que nos tiene para compartir, me emociona, perdón que me extienda, pero no tenemos mucho tiempo a veces de reflexionar, pero este punto hoy día, con estas dos exposiciones, creo que ojalá a todos los compañeros de esta comisión, aunque no estén presentes algunos y puedan ver el video después, nos lleva a pensar en una próxima reunión cómo hacemos para lograr el acuerdo que necesita Chile para avanzar en este término. Gracias, Loreto. La Loreto igual se comió todo el tiempo de todo lo que queda de preguntas y respuestas, pero entiendo la reflexión. Les pido por favor que puedan apretar la respuesta, lo sé, porque además queda una pregunta más, dos preguntas más para no dejar a Luciano afuera. Adelante, Alejandra. Y Jorge. Gracias. Completamente de acuerdo. La democracia tiene que estar en todas partes, se tiene que cultivar y promover desde todas partes. No nacemos demócratas, ¿no? Y ahí, bueno, ¿cuál es el rol que cumple la educación en eso, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos impactar? Y acá quizás nos metemos en el área chica un poco. ¿Cómo logramos impactar en mejorar, en cambiar la experiencia educativa democrática en la escuela, ¿no? Hoy día las escuelas tienen un funcionamiento tremendamente vertical, ¿sí? Una orgánica en el fondo que no facilita la participación.
de los y las estudiantes en sus comunidades educativas. Hay distinciones, ¿no? Hay matices, pero en general se da poco. Entonces, eso tiene que cambiar desde la experiencia educativa, porque finalmente es lo que después nos va a conducir a poder ejercer nuestra ciudadanía ya como personas formadas y como adultos, y cuando la ciudadanía tiene que tomar decisiones y tiene que participar en la construcción de este país. Entonces, es ahí donde debiésemos tratar de impactar en la experiencia educativa democrática de los y las estudiantes en las escuelas. ¿Cómo hacemos que sean espacios más horizontales, más participativos y menos adultocéntricos también? Valorando a los y las estudiantes como ciudadanos y ciudadanas. Y quizás una reflexión ahí respecto a la pregunta puntual de Jorge tuya, si teníamos un plan. Mira, más que un plan, porque yo creo que yo también aquí reconozco que yo he estado 10 años en el Ministerio, estuve 10 años en el Ministerio de Educación y trabajé mucho en el ámbito curricular, entonces tengo súper clara esta tensión que hay, que uno lo pone aquí, ya. Pero uno no puede pensar que la experiencia de democracia y de ciudadanía se va a reducir a 2 horas a la semana. La democracia, los fundamentos de la democracia, los principios democráticos tienen que ser como, de alguna manera, como tienen que respirarse en toda la experiencia de la escuela, porque si no, las personas aprendemos mucho más en base a lo que vivimos que en base a aquello de lo que hablamos. Ese es un principio como del aprendizaje. Entonces, bueno, aquí hay varias que son súper expertas en educación, pero que tienen como el terreno. Entonces, pero en el fondo, para aprender de ciudadanía, siempre se habla de 3C, que tiene que estar en el currículum, pero tiene que estar más que nada en la cultura de la escuela y en la comunidad de la escuela. Entonces, si no somos capaces de construir una comunidad distinta, eso no va a ser posible. Ahora, y eso entra con otra reflexión, que es el tema de el enfoque del sistema educacional. ¿Cuál es el enfoque que tiene que ver con las preguntas que hacían antes respecto a qué consideramos una educación valiosa, ¿no? ¿Qué rol tiene el Estado en esto? ¿Cómo lo vamos a monitorear? Hay una serie de preguntas que hay que hacerse en términos de, bueno, ¿cómo organizamos esto? Pero hay que pensarlo, yo creo que es súper importante pensarlo de una manera como global y que no quede arrinconado a un espacio específico, sino que esto tiene que transmitirse en todas las vivencias de la escuela. Por eso nosotros planteamos que esto tiene que estar desde los principios, porque para eso también se requiere que se reconozca el rol de la educación en términos como de, ahí es donde se forma la ciudadanía. Gracias, Alejandra. Queda la última ronda de preguntas, Lorena Céspedes y Luciano Silva. Bueno, muchas gracias por la presentación, está muy, muy buena, muy clara. Bueno, yo comparto mucho la visión de la educación con ese rol social, aparte de ese rol individual, y incluso más allá, no solo social, sino que ya de país, como un rol orientador del país. Y aquí además quería comentar de que la educación, al menos como veo que ustedes la entienden y yo también la entiendo, tiene que ver con no solamente con ese sistema educativo que estructura y gestiona el Estado, sino que también como una visión mucho más amplia de lo que es la educación, además vinculándolo con ese rol social. Entonces, yéndonos ya ahora a lo puntual de nuestra comisión, yo me he estado preguntando hace varias semanas de qué manera podemos, dentro de nuestros principios, darle al Estado ese impulso de ser también un gestor, un garante de esta educación, pero en el amplio sentido, no solamente desde la perspectiva de los sistemas educativos, sino que desde la perspectiva de la formación, del propender a que este ser humano, a esta persona y esta sociedad se desarrolle para bien. Y eso es, por eso usar la palabra educación no me gusta, porque se tiende a vincular con el sistema educativo. Entonces, no he logrado yo, por lo menos en estas semanas, encontrar esa palabra que podamos asociar a un principio y que nos permita darle también ese carácter importante que Chile no tiene y no ha tenido, desde el amplio sentido de ver como el rol del Estado también vinculado a este impulso de la formación para cada vez ser mejor, digamos, que además es un impulso que yo creo que es muy intrínseco al ser humano. Entonces, si ustedes han pensado en alguna como palabra o
o forma de, desde los principios de nuestra Constitución, expresar eso. Gracias, Lorena. Luciano Silva. Perdón, Alejandra, vamos al tiro. Alejandra, gracias. Mira, yo soy educador de segunda generación porque mi papá fue profesor normalista de Chillán, 33 años. Yo soy profesor y soy doctor en Educación y Cultura de América Latina. Me encanta la educación. Yo tengo por convicción familiar, porque somos familia de educadores, de que no existe la educación sin verdadera libertad, libertad completa. Y esto mucho tiene que ver con el derecho preferente que tienen los padres a elegir la educación de sus hijos, sus propios proyectos educativos. Hay un sector de la sociedad que puede ser llamado conservador, que no solamente tiene el derecho, sino, tiene ese derecho de decidir cuál es el proyecto educativo para sus hijos, para que la educación sea libre. ¿Cómo piensas tú que podemos llegar nosotros a tener una educación y expresado desde la Constitución, que sea realmente democrática y libre y que no corra el riesgo de la politización? Yo realmente fui el que hice la pregunta, como dijo Jorge, pero la hice en buena lid, porque yo creo que la educación tiene que ser democrática. Yo fui educado con educación cívica, me hizo muy bien. Siempre he votado, nunca he dejado de votar, desde que estoy en cuarto medio y todo mi curso. Hay que fortalecer eso, creo que los niños tienen que tener sus posibilidades de ser presidente de curso, de ir formándose, participar. Esto de que voten a los 14 años en temas que son de un sentido crítico que los traspasa desde la formación que ellos tienen y su capacidad psicológica me preocupa. ¿Cómo podríamos nosotros llegar a tener una educación que realmente sea democrática pero despolitizada? Y termino con esto. ¿Por qué? Porque el gremio hoy día tiene mucho poder y tiene una tendencia política para poder establecer las ideas de educación y de libertad que son de un solo sector. Un solo ejemplo. Delante yo lo dije. Me llama mucho la atención porque algo de psicología también sé. Es raro que un niño de 13 años entienda las escuelas críticas de constructiva o de giro performativo de la escuela de Birmingham, el proceso de descolonización, o que hable de los presos políticos. Eso es muy raro. Entonces, yo quiero ser honesto. A mí me gusta la democracia y la plena libertad de la educación, pero hoy día hay un gremio que está súper politizado y que tiene la capacidad de instalar su propia idea sobre educación en el Estado. Entonces, ¿cómo ves que pudiéramos nosotros evitar esos extremos? Gracias. Alejandra, Jorge, ahora sí. A ver, para la segunda, no sé, me sale más, para partir con esto que viene aquí fresquito, ¿no? Nosotros creemos que claramente la forma de abordar eso es con pensamiento crítico. O sea, la educación tiene que contribuir al pensamiento crítico. No sé si, bueno, probablemente conocen Santiago Rincón Gallardo y su libro Liberar el aprendizaje, que plantea un poco la misma lógica de lo que dices tú. El aprendizaje tiene que ser liberador. Pero eso es pensamiento crítico y eso debemos... Ahora, hay que entender también que en el fondo... eso se logra no a través de declaración. Tú tienes que tener, hay algo que se llama como coherencia sistémica en términos de cómo todo el sistema favorece eso, ¿no? Y también creo que hay que tener cuidado con el tema de que la educación implica una reflexión política, en términos de una reflexión respecto a cómo constituimos lo común. Exacto, todos. Y frente a eso tenemos que abordarlo con pensamiento crítico. Lo que tenemos que tener cuidado es que eso no sea como político partidista, por cierto, porque eso sería, porque eso no sería liberar a las y los estudiantes, ¿me entienden? Exactamente. Y eso creo que es muy importante que quede. El tema del pensamiento crítico creo que es muy importante que... Ahora, en todo caso, creo que nosotros estamos planteando, y lo planteamos en la Comisión de Derechos Fundamentales, es importante que en cómo se entienden los propósitos de la educación quede explícito como el gran norte, que es en el fondo el desarrollo de el desarrollo integral para poder desplegar tu vida de manera autónoma, libre, crítica, ¿no? Todo el detalle como de habilidades y todo eso creo que es materia de ley. Y ahí hay que tener cuidado con cuánto uno pone en la Constitución, de modo tal de evitar el riesgo de que la Constitución en 10 años más se nos quede obsoleta, ¿me entiende o no? Porque en el fondo, con cómo está avanzando el conocimiento en este momento, no sé, hay como un 65% de trabajos que los niños y niñas que están en el colegio ahora van a tener que ejercer
que no existen ahora. Entonces, hay que pensar ahí muy bien cómo uno lo pone en la Constitución. Nosotros tenemos propuestas, ¿no? Pero es fundamental el pensamiento crítico, porque efectivamente hacia ahí hay que avanzar. Y respecto a la pregunta de Lorena, nosotros habíamos pensado, con la precaución que nos decía Beatriz de respecto a la carta blanca, ¿no? O sea, la página en blanco. Nosotros creemos que tiene que quedar explícito que el Estado tiene un rol en fortalecer, en el fondo en favorecer trayectorias de desarrollo y de... Nosotros también tuvimos este debate que planteas tú, si es de educación integral o de formación integral. Quizás si uno pone de formación integral, se reconocen más espacios más allá de la educación formal, como espacios diversos que tienen de formación los niños, niñas, jóvenes que trascienden a la escuela, ¿no? Hay muchos. Pero creemos que eso tiene que quedar explícito desde el principio, en los principios, digamos, efectivamente. Y quizás eso también debería quedar anclado en la noción de persona, entendiendo que la persona no es estática, ¿me entiendes? Sino que la persona se desarrolla a lo largo de su vida, a través de interacciones y de oportunidades también. Entonces, esas dos cosas creemos que deberían conversar, bueno, y con un rol garante del Estado, por cierto. Se ha terminado el tiempo. Alejandra, Jorge, muchas gracias por acompañarnos hoy día.